me quiero enfocar en Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, preparó la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y es nuestro trabajo preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Les quiero contar un poco de mi testimonio. Yo recibí a Jesús por una visión del regreso de Jesús. Yo desde niño me podían preguntarme a mí, ¿qué es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Como cualquier otros niños, jóvenes les preguntan. Unos decían, pues quiero $100, $1,000, $1,000,000. Quiero ser actor, famoso. Todos mis amigos tenían cosas diferentes. Pero yo quería ir al cielo. Ese era mi sueño, mi visión, mi anhelo, mi corazón. Y mi familia era católico. Entonces yo limpiaba oficinas y casas con mi mamá y le preguntaba de Jesús. Pues como tenemos un trasfondo católico, pues ellos nomás me contó, pues Jesús murió por nuestros pecados. No sabía muchos, no íbamos a la iglesia. Entonces ella sabía que le estaba preguntando muchas preguntas de Jesús, de salvación, de muchas cosas. Entonces ella me compró mi King James Bible. Es la Reina Valera, pero en inglés. Pues palabras fuertes, ¿no? Y grandes, y fe, yo no sé qué era fe, muchas cosas que como hablan de Inglaterra. Pues desde niño empecé a estudiar la Biblia, pero como dije en el primer servicio, los ángeles no tienen el privilegio de presentar la cápsula, el mensaje del Evangelio. Ese privilegio está reservado para cada uno de nosotros. Siempre en la Biblia tú ves que los ángeles llevan a una persona, traen un Pedro, un ministro, un amigo, una hermana, hermano en Cristo que te venga a predicar el Evangelio. Pero ellos no pueden predicar el Evangelio. Te pueden traer el Evangelio, pero no te lo pueden predicar. Entonces pues desde niño me empecé a juntarme con malas personas y empecé a tomar, fumar, a hacer malas cosas. Pero siempre tenía ese deseo. Y sí leía la Biblia cuando estaba joven. Pero lo que conté en el primer servicio, yo tenía amigos que eran cristianos, pero ellos querían tomar conmigo. En mi corazón pues yo digo, este testimonio de un cristiano, pues yo no cuadraba bien en mi mente, ¿sí? Y pues nunca me presentaron el plan de salvación. Ahí se unieron conmigo a hacer otras cosas, ¿no? Pero llegó el momento, el 9/11/2005, que tuve un encuentro con el Señor Jesús. Una conversión radical que cambió mi vida. Era una visión de la venida de Jesús. Yo me recuerdo que estaba durmiendo en un colchón en el piso que yo tenía en mi cuarto. Yo me recuerdo el día, el momento, un sueño, me dormí. Vi la venida del Señor, que si te puedo contar la diferencia de esa visión en lo que estoy viendo ahorita, el piso, lo que veo ustedes, podemos decir que esto es mentira. Porque lo que yo vi y lo que estaba experimentando espiritual, en el espíritu, era más real. Y lo que pasó en esa visión es que cada uno de nosotros, millones de personas, estábamos parados y de repente alguien estaba predicando que ya vino el Señor Jesús, y todos los millones de personas nos hincamos. Y vamos todos llorando, gritos, llorando, porque ¿qué? Vino Jesús. Y yo empecé, todos pidiendo por misericordia. Pero todos sabíamos en nuestro corazón, ya era muy tarde. Ya era muy tarde decir, pero todavía es una oportunidad, pidiendo por misericordia, clamando por misericordia. Todos gritando, millones de millones, un mar de personas.
pidiendo por misericordia, gritando, llorando, yo también pidiendo por misericordia, ten misericordia de mí. Entonces, mi familia, ten misericordia de mi familia. Empecé a orar por mi familia y cosas que yo he leído cuando yo estaba niño. Las escrituras veían como algo tangible que se presentaban delante de mis ojos. Pues los vi en inglés, pero era toda rodilla se doblará delante de Jesús. Vi a Jesús, vi los ángeles, estaban en un monte preparando por una guerra. Yo sé que muchos han tenido visiones y sueños. Todos tenemos una diferente perspectiva, pero es mi testimonio, no lo puedo negar. Es lo único que tengo. Y en ese día, gracias a Dios, me levanté, me desperté y fui corriendo con mi mamá. Vi a Jesús, vi la venida de Jesús. Y empecé a tomar esa Biblia y comérmela. Empecé a orar. Empecé a clamar a Jesús. Empecé a ir a la iglesia. Una amiga me invitó a la iglesia. Y llevé mi familia. Primero que me convertí en mi familia. ¿Hay alguno aquí que es primero que se convirtió en su familia? Hay varios manos que se han levantado. Entonces pues me convertí, me fui a la iglesia. Me bauticé y fue un retiro en febrero en Juárez, México. Fue un retiro, me invitaron a un retiro de puros hombres. Se llama Hombre. Y yo vi hombres como la edad de mi papá brincando, danzando, doblados, llorando, hablando en lenguas con la manifestación del Espíritu Santo. Yo dije, wow, yo nunca vi hombres así que aman a Dios, a llorar y a clamar al Señor. Dije, wow, yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito este bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Me fui, cuando me regresamos a Texas, yo empecé un ayuno de 3 días, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Gracias a Dios, el pastor Humberto Porras, ese día predicó del Espíritu Santo, recibí el Espíritu Santo. El poder de Dios, sentí un fuego, como una fuerza que te puedo decir, que yo me recuerdo que yo sentí como podía quebrar una pared, un poder, un fuego tan inexpresable. Lo que yo me olvidé de contar en el primer servicio, quizás alguien puede decir, Michael, yo he escuchado esos testimonios de la venida de Jesús. Yo creo que comiste mucha pizza el día antes. Fíjate a un pollo ahí, pollo campero con unas papas fritas y una soda, Coca-Cola. Yo creo que se te fue, se te pasó. Pero que es diferente y es bien algo que contar. Es que cuando yo recibí esa visión en 9/11/2005, mi hermano Edgar, mi hermano que está aquí, que estaba poco bendecido, pues ya está bajando peso, pero bendecido. Y mi hermano 3 años después me estaba contando unos problemas. Como le dice hermana Ana, tenía un chamuco ahí, y a atar y legar, y se le fue el chamuco ahí. Y le dije, Edgar, ¿por qué no te pones a ayunar 3 días? Sin comida, solo agua. Y ella estaba trabajando en otro pueblo de donde nosotros nacimos y fuimos criados. Y Edgar, de repente, 3 días después, me llamó. Michael, tuve un sueño de la venida de Jesús. Y me explicó. Y la visión fue que Dios, ya no vivíamos en esa casa. Yo estaba en otra ciudad, viviendo en otra ciudad. Edgar estaba trabajando en otra ciudad. Incluso yo creo que ya ni teníamos esa casa de mi mamá, ya se movió mi mamá. Y yo me levanté en tu cama. Dios me llamó, él nunca dormía en ese cuarto. Dios lo levantó de mi cama y vio diferentes experiencias de la venida de Jesús. Y dije, wow. Y yo vi la fecha y todo. 9/11/2008, específicamente 3 años después de mi visión, el regreso de Jesús. Imagínate eso.
Imagínate vos, como dicen aquí. Entonces, 3 años después, mi hermano recibió esa visión, se convirtió, se entregó su vida al Señor. Aquí estamos sirviendo. 10 años después de mi conversión, estamos aquí en Guatemala. 10 años. No te puedo dejar una fecha específica, pero sí te puedo decir que es más cerca que ayer. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de Juan el Bautista. Él preparó la primera venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros necesitamos preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar de la palabra de Dios. Yo voy a hacer una referencia. Él fue un mensajero de Dios. Él fue una voz, un mensajero. Pero como dice en esa escritura, en Ezequiel, que Dios estaba buscando para un hombre que se puede parar en la brecha. Porque si conoces el testimonio de la vida de Juan el Bautista, vas a encontrar que su papá era un sacerdote. Si te recuerdas que él nació cuando era chiquito, su mamá y papá ya eran, podemos decir, ancianos. Cuando él nació, él podía, como su papá era sacerdote, él podía ver, experimentar la celebración de las Pascuas. Él vio a su papá sacrificar los corderos. Él sabía de la sistema antigua. Desde joven Dios lo llamó, fue que cuando estaba niño se murió sus padres. Después, guiado por el Espíritu Santo, se fue al desierto. Y Dios empezó a trabajar en su llamado. Entonces, él conocía el sistema antiguo. Y él sabía que él fue el mensajero, porque algo iba a ser Dios. Iba a revolucionar el mundo para el nuevo pacto. Pero Dios necesitaba un hombre que se pudiera parar en la brecha para testificar, para profetizar y confirmar el que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas que Jesús y Juan el Bautista son primos? Juan tenía 6 meses, estaba 6 meses mayor que Jesús. Dice la tradición y los historianos que puede que el momento que Jesús se bautizó realmente vivió 6 meses a 1 año después de Jesús, porque lo decapitaron, ¿no? Entonces él vino, él se paró en la brecha para confirmar y testificar del camino. Y él dijo, el camino. Entonces, ¿quién es el camino? Jesús. Jesús declaró, confirmó que yo soy el camino. Amén. Otra cosa que podemos ver en el Antiguo Testamento es el profeta Isaías. El profeta Isaías vio el futuro y él vio, Isaías 40, montes que se iban a bajar, nivelar, y valles que se iban a subir o nivelar. ¿Qué estaba viendo? Él estaba viendo el futuro, que gentiles que vivían en los montes, gentiles que vivían en los valles, que Dios iba a venir a nivelar todo en un plano, que todos íbamos a ser iguales, porque necesitamos entender el contexto de los judíos. A los gentiles los consideraban perros, dogs, perros, ¿no? Un ejemplo que te voy a dar. ¿Te recuerdas cuando la señora que fue a hablar con Jesús por un milagro? Y dijo Jesús, mi asignación, mi tarea, yo fui enviado a los judíos. Pero ¿qué dijo la señora? Del pan. Pero las migajas que caen, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Porque ella sabía en su contexto que delante de los judíos son perros.
Entonces, a ver el contexto, también era anti la ley cuando Jesús estaba hablando con la señora samaritana. Era ante la ley, porque el contexto es, son despreciados, son perros. Te quiero dar otra referencia en el libro de Josué. ¿Qué son las personas únicas que entraron en la tierra prometida de la primera generación? Josué y Caleb. Josué significa, es un tipo de sombra que representa a Jesús, pero también es una tipo de sombra que representa la raza de los judíos. Caleb, su nombre en hebreo es perro. Yo dije, perro, ¿por qué perro? ¿Por qué le van a poner ese nombre tan espantoso? Imagínate vos. Entonces, estas dos personas entraron a la tierra prometida. Josué representaba a los judíos, Caleb representaba a los gentiles. Entonces Isaías está viendo esta visión, viendo personas en los montes, en los valles, gentiles, pero que Dios iba a nivelar todo. Amén. Que todos en Cristo Jesús, Dios te ve igual. Amén. Un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. La otra cosa con Juan el Bautista, él era una voz del Señor. Incluso cuando lo dice en el Nuevo Testamento, él puede decir: yo soy el apóstol, yo soy el profeta, el evangelista, pastor, maestro. Pero dijo: yo soy una voz en el desierto. Amén. Yo creo que hay jóvenes, adultos, hermanos y hermanas aquí, son una voz. Usted es una voz específica. Tú tienes un mensaje específico. Ustedes tienen un lugar de influencia. Tus hermanos, tus hermanas, hijos, hijas, papá, mamá, nietos, abuelitos, tíos, tías. Tú tienes un área de influencia en tu escuela que tú puedes compartir las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Ustedes son una voz para el Señor Jesucristo. Amén. Si se recuerdan de la historia del burro, ¿quién se recuerda de la historia del burro, que el Señor usa un burro? Hace eso, abrir la boca y el Señor te va a dar las palabras. Amén. Aquí su servidor, como dice mi hermano Mundo, su burro, aquí estoy, solo una boca, soy una voz del Señor. Amén. Somos una voz para el Señor Jesús. Otra cosa, otro detalle en el Antiguo Testamento. Dice las Escrituras en Malaquías 3 y Malaquías 4 que iba a venir el profeta Elías antes de la venida de Jesús. ¿Sí o no? Sí. No iba a venir como una reencarnación de Elías, iba a venir en el poder de Elías. Ustedes saben, no sé si ustedes saben, cuando los judíos celebran la Pascua, ellos reservan una silla para que si acaso llega el profeta Elías antes del Mesías, porque ellos creen que Jesús no es el Mesías. Ellos todavía están esperando, primeramente, están esperando Elías, porque ellos no creen que Elías, que Juan el Bautista fue un tipo y sombra, un símbolo de Elías. Entonces, cuando ellos disfrutan su Pascua, ponen su sellita y los hijos les preguntan: ¿y por qué haces así? Si llega el profeta Elías. Si hoy llega, entonces, porque él necesita llegar antes de la venida del Mesías. Pero nosotros sabemos, y Jesús confirmó, que el profeta Elías ya vino, amén, como Juan el Bautista. Es un símbolo, es un tipo de sombra que se reveló por medio de Juan el Bautista. Amén. Gloria a Dios. Hablando de los detalles del Nuevo Testamento, Jesús confirmó que este es el profeta más grande de los otros. ¿Por qué es eso? Él es el único profeta que confirmó
literalmente vio la encarnación de Dios en carne enfrente de él. Él vio ese único profeta que testificó de la Trinidad de Dios. El Padre hablando en el cielo, el Espíritu Santo descendiendo, y nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne, enfrente de él. Él dio testimonio de eso. Él confirmó. Dios necesitaba un testigo, alguien que le pueda dar testimonio. Quiero hablar también de un historiano. Tengo una imagen, se llama José Flavius. Es un historiano de judíos que él escribió en el primer siglo. Él confirma, es un judío, es una referencia afuera de la Biblia que nos confirma que existió Jesús. Y en sus escrituras, en su libro, en lo que este historiano escribió, dijo, ahí estaba un Jesús. No sé si lo puedo llamar hombre, este hombre sabio. ¿Por qué no lo podía llamar hombre? Porque dijo, él andaba haciendo milagros por diferentes áreas. También testifica lo crucificaron. Está escrito ahí afuera de la Biblia. Son referencias, eso es algo apologético, ¿no? Número 2, él habla de Juan el Bautista, que Juan el Bautista enseñaba, que le estaba enseñando a sus discípulos que aman a sus prójimos, que se aman a uno al otro, de los padres a sus hijos, hijos al padre. Y también que regresamos a Dios, que se regresa una reverencia a Dios. Dice en su libro también que Juan el Bautista tenía muchísimos discípulos, que tiene una gran influencia, que es unos mensajes poderosos, que los discípulos de Juan el Bautista estaban tan dispuestos a hacer lo que él quería, y Herodes tenía miedo de él porque él podía levantar una rebelión. Entonces, qué bonito saber algo afuera del contexto de la Biblia que hablan acerca de Juan el Bautista y Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén, gloria a Dios. Hay muchas referencias de Juan el Bautista afuera de la Biblia. Pero tú puedes que estás diciendo, Michael, estás hablando mucho de Juan el Bautista. Él es un hombre, porque yo soy una mujer. Pero yo creo con todo mi corazón, Dios está preparando personas con una voz en el último día. Y también Dios está preparando mujeres de Dios en estos últimos días para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué era el mensaje principal de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Michael, qué palabra. Esa palabra no está muy aceptada en muchas iglesias, pero ustedes pueden leer la Biblia y es bien claro su mensaje. Pero necesitamos recordar qué es el significado de Juan, su nombre en griego. Su definición de su palabra, de su nombre, es gracia, es regalo de Dios, don de Dios. Jesús se significa la salvación de Dios. Entonces podemos decir, si en la primera venida de nuestro Señor Jesús, este hombre de gracia predicó de arrepentimiento, entonces también es el mensaje también de segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero necesitamos saber el contexto. El hombre de gracia, de una plataforma de gracia, de una fundación de gracia, él predicó el arrepentimiento. ¿Por qué es muy importante el arrepentimiento? Porque yo creo que es inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, inspirado por Jesús, inspirado por profecías. 400 años no teníamos palabra profética
solo la palabra escrita. Llegó un hombre de Dios, Juan el Bautista, y empieza a predicar un mensaje radical. ¿Por qué es necesario arrepentimiento? Jesús y Juan el Bautista saben que arrepentimiento es importante porque quebranta el corazón, prepara el corazón, cultiva el corazón para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. Gracia significa una influencia divina de Dios en tu corazón. Es un empoderamiento de Dios. Pero primero se necesita cultivar el corazón, se necesita abrir el corazón, un arrepentimiento profundo para que pueda entrar, pueda operar la gracia de Dios. Y la gracia es empoderamiento para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Amén. Y recibimos la gracia de Dios, entonces podemos recibir el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Amén, ¿están conmigo? Pero sabemos el contexto. Sabemos cómo expresar el arrepentimiento de Dios. Es dulce el arrepentimiento, ¿sí o no? Es dulce. Entran como ríos la gracia y el amor de Dios con arrepentimiento. Wow, cuando levantamos nuestro pecado a Dios, entra ríos de Dios. Fluye, renueve, restaura, quema, limpia nuestros corazones. Amén. Y se necesita ese mensaje en este día. Con amor, con gracia. Yo quiero hablar a las mujeres. Yo creo en este día que hay mujeres de Dios como María y como Elizabeth. ¿Cómo es eso? Porque en este día yo creo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que hay Marías de Dios que están embarazadas con la salvación de Dios, que están embarazadas de Dios, embarazadas con la palabra de salvación, que su pasión es evangelizar, es llevar el mensaje del evangelio a diferentes lugares, sus familias, amigos, su colonia, a las cárceles, donde sea, pero ellos tienen una palabra evangelística, porque están embarazados de salvación. También tenemos las mujeres embarazadas como Elizabeth. ¿Qué es eso? De la gracia de Dios. Ellos tienen un amor para amar a gente, para derramar gracias en la gente, tener una compasión, un amor por la gente que está enferma, espiritualmente, mentalmente, físicamente, pero tienen una compasión, un amor a las personas. Y todavía hay tiempo para hacer una decisión. Yo quiero ser una María, yo quiero ser una Elizabeth, yo me quiero embarazar, Señor. Y todos nosotros tenemos un sueño, una asignación específica, una tarea, una meta, una visión de parte de Dios, que no podemos abortar nuestro sueño. No podemos llevar este bebé a la tumba. Yo he dicho eso y lo hemos escuchado, pero el lugar más rico en el mundo es en las tumbas, en el cementerio. Porque llevamos muchos talentos, muchos dones, sueños al cementerio. No nos vayamos de este mundo sin dar a luz el sueño que Dios te ha puesto en tu corazón. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir de esta tierra sin dar a luz al sueño de Dios que está en mi corazón. ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista? Él cumplió su asignación. Cada uno de nosotros tenemos una asignación específica. Él fue llamado a un grupo, personas específicas.
Él tenía una asignación, un lugar específico. Él llegó a un tiempo específico. Esa es su asignación. También nosotros tenemos una asignación específica. ¿Y qué es una asignación? Cada persona, creación de Dios, es una solución para algo. Tú eres una solución en esta tierra, para algo específico. Amén. Los músicos es una respuesta de un problema. ¿Un problema qué es? Que no tenemos músicos. Ellos son una solución. Amén. Cada cosa es una solución para algo, un problema. Esto es una solución porque me pueden escuchar mejor. Cada cosa es creado para resolver un problema. Usted es una solución que Dios envió específicamente a este mundo para ser una solución, una respuesta específica. Ahora yo quiero definir pecado. El pecado es una distracción de tu asignación. Voy a repetir. Pecado es una distracción de tu asignación. Pero tú puedes decir, yo no fumo, yo no tomo, yo no estoy involucrado en cosas sexuales. Pero si tú no estás cumpliendo tu asignación, tu tarea, el sueño de Dios en la tierra, es una distracción. Estás distraído porque Dios te envió para algo específico, un grupo específico, un tiempo específico, un lugar específico. Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Juan el Bautista cumplió su asignación. Amén. Otra cosa, ser el bautista, la definición en griego es sumergido, saturado. Si podíamos ver a Juan el Bautista, yo creo que él caminaba, él realmente era el bautista. ¿Por qué? Porque era totalmente saturado, tenía una obsesión, estaba poseído con cumplir su asignación. Cumplir el sueño de Dios. Él no iba a abortar su sueño. Él nos iba a llevar esta asignación, este sueño al cementerio, a la tumba. Amén. ¿Qué es otra cosa que podemos aprender de Juan el Bautista? Tenía un mensaje específico. Él levantó discípulos. Él fue un líder y levantó otros líderes. Que fue un señal. Él los puntó. Yo nunca dije que yo soy el Cristo. Él también, otra cosa es que él confirmó que Jesús era antes de él. Él confirmando eso. Es decir, que es Dios, Jesús, el mismo que tú ves ahí. Él fue antes de mí. Imagínate esas palabras saliendo de su boca. Otra cosa. Su testimonio de Juan el Bautista. Increíble. Apasionado, enamorado de cumplir el plan de Dios en la tierra. ¿Quién quiere cumplir el plan de Dios en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Tenemos un mensaje específico. Pero si dices, comenté que si pues no me puedo conectar con Juan el Bautista, pues yo me puedo conectar con María, Michael. Yo me puedo conectar con Elizabeth, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero enseñar un video. Aquí tenemos un video que quiero presentar. Ahí lo tienen. Hablando de Juan el Bautista, quiero ver un pequeño video para enseñarles. De Juan 3:30. Que Él crezca, que Él y yo me voy a menguar. Menguar. No sé si ok. Yo debo en Juan 3:30, no sé si está el video. Juan 3:30 dice,
Yo debo menguar para que Él crezca. Gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde, en la mañana? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. T-minus 17 seconds and count. Ahí está. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start. Aleluya. 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Gloria a Dios. Es necesario que Él crezca, levantado, glorificado, para que yo me mengue. Juan 3:30. Eso se llaman transbordadores espaciales. Y eso es una nave espacial. Son términos que apenas aprendí. Pero es un transbordador especial. Esos son cohetes al lado de la nave espacial. Tienen como 3 millones de fuerza, de poder. Un gran poder, 3 millones de fuerza que empieza a temblar la tierra y sube, levanta la nave espacial. Y estos transbordadores espaciales son un gran bombazos, cohetes, que su trabajo es solo levantar la nave espacial. Levantarlo, dar su vida, gastar su vida, totalmente entregar todo para esa nave espacial. Se están gastando. Es un segundo, un pelo de tiempo comparado a la eternidad. Y ellos empiezan 10 millas, 20 millas, 30 millas, 31 millas. Se desgastaron, dieron todo, pero su trabajo es aún que esos transportadores espaciales son tan poderosos, ellos son parte de una misión más grande que ellos, que una visión más grande que ellos. Su trabajo es solamente que se levanta en nave espacial, darlo todo, entregar todo por la nave espacial. Es lo mismo con Jesús. Nuestra vida es darlo todo a Jesús, que Él puede ser levantado, y como esos transbordadores espaciales, para que nadie me vea a mí, es ser humilde, ni robarle ni una gota. ¿Sabes cuántas gotas de sangre fue suficiente en la cruz del Calvario? Una gota, una célula, una gota. Y Jesús no le robó nada a Dios, y Jesús no le robó nada al Padre.
lo entregó todo para esa visión, ese sueño de Dios. Y es el mismo con nosotros. Cuando levantamos el nombre de Jesús, estamos trabajando, sirviendo a Dios, dándolo todo. Y el único propósito de nosotros, el único gozo de nuestras vidas, alegría, es que sea el nombre de Jesús sea levantado y retirarme, que sea expulsado como esos transbordadores espaciales. Es gozarme, reducirme, humillarme. Yo estoy feliz. Esa era la vida de Juan el Bautista. Yo lo di todo. Él estaba feliz cuando le cortaban la cabeza. Yo lo di todo. Como esos transbordadores espaciales. Entregué mi vida, cumplí mi asignación, cumplí mi sueño. No me puede quitar la vida porque ya lo di todo. Y eso es el sueño de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarte que nos unimos como cuerpo de Cristo y orar por un avivamiento. Necesitamos regresar a un avivamiento. Necesitamos hacer como esos transbordadores espaciales, entregar todo a Jesús, que Él puede crecer, que en estos últimos días nos damos todo para Jesús. Cumplimos nuestra asignación, cumplimos la visión, el sueño de Dios en la tierra. Quiero invitar a gente que se anima. Vamos a orar, venir al altar, vamos a orar el Señor Jesús, vamos a adorar. Viene Jesús para una iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la esperanza del mundo, somos la esperanza de aquellos que están ahí perdidos en Cristo. Nosotros tenemos la respuesta de Dios. Te invito a venir al altar. Vamos a orar, vamos a alabar, vamos a adorar al Señor. Vamos a pedir por un avivamiento. Vamos a regresar a Jesús.